Un día como cualquier otro, el señor Chae, quien desempeña su papel como eunuco personal al servicio de su majestad, acude en busca de una persona que le ayude con la limpieza de las oficinas privadas del emperador. El hombre, a sabiendas del mal carácter de su majestad, y al notar que su hijo podría verse perjudicado sirviéndole tan de cerca, le ofrece una segunda opción. Un eunuco conocido en todo el palacio por su obsesión con la limpieza, razón por la cual lo llamaban el fantasma de la limpieza. Li Yeon, el emperador, supervisa personalmente el trabajo, notando las excelentes habilidades de esta persona. Entonces pregunta dónde lo había encontrado y quién era. El señor Chae, preocupado por su extraño comportamiento, le comenta que es un chico de 20 años, llamado Yu Yak-woo, apodado como el fantasma de la limpieza ya que era tan silencioso al hacer sus deberes que nadie notaba su presencia. Li Yeon tenía mucha curiosidad. Un joven con tales habilidades no podía pasar desapercibido y sus ganas por conocerlo aumentan. Por otra parte, Yak-woo se encontraba feliz haciendo su trabajo, amaba limpiar, y lo que más adoraba era poder hacerlo libremente. Es por ello que a pesar de querer conocer al emperador, prefería mantenerlo a distancia y preservar su tranquilidad. Todavía recordaba aquella vez que lo vio de lejos. Parecía un hombre aterrador. Y los rumores decían que quienes cometían errores a su alrededor eran severamente castigados. Sin embargo, desde cierta distancia Li Yeon lo estaba observando. Y al notar su redondo y su esbelta figura se acercó un poco más. Así que tú eres ese eunuco. Inmediatamente Yak-woo hizo una profunda reverencia ante su majestad, temblando de miedo ante su imponente figura. Pero al observarlo desde tan cerca pudo notar que era un hombre absolutamente hermoso. Esta expresión no pasó desapercibida para el emperador, que encantado por su rostro, le ordenó que a partir de ese momento realizaría la limpieza enfrente de él. Ya había pasado un mes desde aquella orden, y Yak-woo aún no se acostumbraba a la intensa mirada de Li Yeon. ¿Por qué solo lo veía limpiar? Atemorizado le dijo que ya no había más polvo y preguntó si podía retirarse. Pero Li Yeon contestó que él no había dado esa indicación. Inesperadamente, Yak-woo encontró un atisbo de suciedad en el suelo por lo que se apresuró a limpiarlo. Entonces el emperador se dio cuenta de lo hábil que era el chico. Su expresión feliz y la velocidad con la que hacía su trabajo es la evidencia de lo perfeccionista y dedicado que era en sus quehaceres. Además, desde su perspectiva se veía muy lindo. Aunque era muy miedoso, le recordaba a aquel ratón blanco de cola corta que le habían regalado hace algunos años. Ese roedor al que si le tocaba la espalda se exaltaba demasiado. Jugando un poco lo llamó y le señaló unos cuantos cabellos en el suelo, regañándolo por no limpiar a profundidad. Yak-woo corrió de inmediato a recoger los mechones. Sí, definitivamente es como aquel ratón, pensó Li Yeon. Lo tocaba y se exaltaba, pero le lanzaba semillas de girasol y se acercaba rápidamente a comérselas una por una. Continuó con su juego y le dijo que había un trozo de vidrio que no había limpiado. ¿Y si se cortaba? ¿Acaso no recuerda quién es él? Tras contestarle que era el emperador, se lanzó debajo del escritorio a recoger el vidrio y limpiar el lugar. Esto causó una pequeña risa en el hombre. Lo vio tan absorto en su tarea que hasta se golpeó la cabeza. Simplemente era un chico estúpido. Aunque tenerlo tan cerca le dejaba un poco rígido. Entonces le pidió que se fuera y sintió como su travieso sentido de jugar con el muchacho iba en aumento. El señor Chae lo veía tan feliz tarareando que no pudo evitar preguntar si se estaba divirtiendo con el eunuco, y que recuerde que solo es un chico puro y recto. El emperador pensaba igual, y agregó que también era lindo. Sobre todo su trabajo. El eunuco empezó a cuestionar sus intenciones, pero Li Yeon le aclaró que su trabajo es arreglar sus intereses sin cuestionarle absolutamente nada. Si él quería que hiciera algo, entonces lo hacía. Así de simple. El señor Chae suspiró. Aunque quisiera hacer algo por el pobre muchacho, ya no había nada que lo alejara de las garras de su majestad. El emperador disfrutaba molestarlo día tras día, haciéndole limpiar bajo cualquier excusa, hasta que se dio cuenta que eventualmente el muchacho se sentía cansado por la sobrecarga de trabajo. Ya está hecho. Ya te puedes ir. Sin embargo, el eunuco lo miró expectante, con cierto brillo en los ojos. Li Yeon sabía que era un hombre alto, guapo y robusto. Pensaba que quería tocar cierta parte privada de su cuerpo para obtener algo a cambio. Sin rodeos le preguntó si quería tocarlo, y al recibir una respuesta afirmativa cuestionó si creía poder satisfacerlo. Haré mi mejor esfuerzo, Majestad. Bueno, le dejaría hacerlo. Total, era un niño bonito, y sus manos finas y blancas le hacía pensar en cómo se sentirían al tacto. Inesperadamente, lo único que consiguió fue que el chico sacudiera el polvo de su ropa. Ahora está limpio, emperador. ¿Estás satisfecho? No lo podía creer.
Aquello era ridículo. ¿Cómo podía pasar por alto su insinuación tan provocativa? Y lo peor es que su cuerpo reaccionó a su toque con altas expectativas. Casi se sentía burlado. Así que le indicó que al llegar la noche debía ir a su palacio a hacer la limpieza. Jack Wu, creyendo que iría a hacer su trabajo, llevó todos sus materiales a la mano, sin esperar que al entrar al palacio lo estaría esperando un lobo listo para capturar su presa. Esa noche, a sus 20 años de edad, y sin haberlo deseado, tuvo su primera experiencia íntima con el emperador. Mientras Jack Wu dormía luego del gran esfuerzo superpuesto a su cuerpo, Li Yeon lo observaba en silencio y con una sonrisa en el rostro. Detallaba la belleza del chico, y pensaba que siempre sería suyo cuando quisiera. Y cada vez que el eunuco le decía no, el emperador era tentado aún más. Estos acontecimientos persistieron durante los próximos 3 meses. No solo estaba exhausto por tal carga física, sino que además debía soportar los murmullos de la gente que hablaba sobre cómo su majestad lo llamaba a su habitación todas las noches. E incluso, habían quienes le enviaban regalos extravagantes con la intención de ganarse su favor y alcanzar una migaja del emperador. Toda esta situación le perturbaba de sobremanera. Li Yeon era conocido por tratar bien a sus amantes, pero sinceramente creía que este es un favor que desaparecerá en cuanto pierda el interés por su cuerpo. El cansancio físico y mental se evidenció en su semblante rápidamente. E incluso Li Yeon, quien ya estaba preparado para volver a molestarlo como de costumbre, notó su repentina falta de energía, su rostro demacrado y ojeroso, además de su delgadez. Su encantador eunuco, que siempre derramaba amor por donde quiera que fuese, ahora se caía a pedazos como un repollo salado. ¿Había sido demasiado rudo con él la noche anterior? Con tanto cansancio, ¿por qué pensaba seguir limpiando entonces? Derramó tinta en el suelo, llamando su atención por no limpiar correctamente. Y ante tal actitud Jack Wu pensaba, ¿por qué la gente creía que el emperador le favorecía? Solo le gustaba molestarlo. Además de instarle a limpiar, le pidió que se quitara los pantalones para evitar que se manche. Disfrutó de la vista complacido. Entonces le señaló su silla manchada por tinta para que se acerque a él y en cuanto lo tuvo a su alcance lo agarró de las muñecas para que se sentara en su regazo, y empezó a derramar besos en la piel de su cuello con una clara intención, ignorando las súplicas del eunuco que le recordaba que la emperatriz los podía descubrir. Nuevamente Jack Wu se entregó a él, empezando a disfrutar de sus caricias. Sin embargo, el rumor de su apasionante encuentro se esparció por todo el palacio, agregando que ahora criticaban al emperador por caer ante los encantos de un eunuco y descuidar a la emperatriz y al príncipe heredero. El corazón de Jack Wu le pesaba, sinceramente no tenía intención de relacionarse con su majestad de esta manera, el hombre ni siquiera mostraba estar enamorado, solo le interesaba su cuerpo y burlarse de él. Es por ello que sentía que el trato que estaba recibiendo era demasiado injusto. Lloraba en silencio mientras su hermano dormía en la cama de al lado. ¿No se supone que el amor es cuidar y atesorar a tu persona especial? ¿Por qué la gente lo veía como si fuese el favorito del emperador? Ellos no tenían una relación armoniosa por donde quiera que lo mirase. Con quien el emperador sí tenía mucho en común es con la emperatriz. En cuanto se conocieron ambos supieron que eran prácticamente iguales. Al ser conscientes de sus orientaciones, se dieron cuenta que funcionaban mejor como aliados más que como enemigos. Total, si él la odiaba, y ella lo odiaba a él, tener un hijo y cortar con esa absurda relación por lo sano era la mejor opción. Su matrimonio fue meramente político y en cuanto tuvieron a su hijo se separaron como habían acordado. Ante el público eran una pareja, y en privado cada quien disfrutaba de su vida por su lado. Aún así, mantenían una extraña amistad. Ambos eran cómplices el uno del otro. Debido a ello se encontraban en esta situación, con Li Yeon exigiéndole que se marche de su palacio ya que su amante no se sentía cómodo con su presencia, mientras que por otro lado, ella le aconsejaba utilizarla como red para atraer y atrapar al pez. Además, le aconsejaba ser más amable y flexible con el pobre chico. Si fuese más amoroso, el eunuco correría a sus brazos. Pero Li Yeon no lo entendía. Tras ser echado de la habitación pensó en que él había sido considerado y nada malo con el muchacho. Intentando seguir su consejo, me dijo a Jack Wu que si se le dificulta el trabajo no dudara en decírselo. Pero sus intenciones fueron malinterpretadas y causó el efecto contrario. Jack Wu le dio cualquier excusa para retirarse y en su camino reflexionó sobre su extraña actitud. ¿Qué pasaba? Se había aburrido de él. Quizás era una buena señal que haya dejado de molestarlo tanto. De pronto una voz lo llamó. Un hombre vestido con ropaje de funcionario le extendió un trapo que había dejado caer. Entonces le preguntó si estaba preocupado por algo, tanto como para sumirse tan profundamente en sus pensamientos. Jack Wu le contestó afirmativamente,
y le contó que cuando estaba preocupado tenía la costumbre de limpiar. El hombre se presentó como Go Yun Rae, y simpatizaron instantáneamente. Resulta que el extraño era un joven con un talento prometedor, próximo a adquirir su título como juez en la corte. Su amabilidad le extrañaba, pero no le incomodaba. Más bien se sentía feliz de conocer a una persona amable en aquel palacio. Con el paso de los días, Li Yeon seguía sin comprender la tristeza del eunuco. Había seguido los consejos de la emperatriz al pie de la letra, pero su actitud seguía siendo la misma, incluso lo notaba más agotado que antes. Intentó entablar una plática, pero el chico temblaba al responderle y constantemente se disculpaba para evitar enojarlo, sin esperar que esto causara el efecto contrario. Que le dijera lo siento repetitivamente lo enojaba. El emperador estaba furioso porque todos sus esfuerzos no mostraban resultados. Notando que llevaba polvo encima, le pidió que se acercara, y cuando intentó sacudirlo el chico se exaltó atemorizado. Esto lo dejó consternado. Mientras pellizcaba su mejilla reflexionó sobre su actitud durante los meses pasados. Si bien antes disfrutaba de molestarlo, ahora solo pensaba en cuidarlo y atesorarlo. Apenas notaba lo delicado que era el eunuco. ¿Qué estuvo haciendo con él todo este tiempo? Fue demasiado torpe. Entonces le recordó que si alguien lo estaba molestando debía decirle de inmediato. Sinceramente quería protegerlo. Y aunque Jack Wu quería contarle sobre los regalos que le estaban enviando, no tuvo la valentía para hacerlo. Al verlo tan reprimido le dio de comer uno de sus postres, esperando que este gesto le hiciera feliz. Pero como era el emperador, no podía mostrar sus sentimientos abiertamente. Extendió sus brazos esperando que Jack Wu entendiera su intención, y se decepcionó cuando el chico se apresuró a recoger las migajas del suelo mientras se disculpaba. El emperador no podía creer lo que estaba pasando. Fue tanto su abrumamiento que lo dejó ir sin decirle ni una sola palabra. ¿Cómo habían llegado a esta situación? Pero aquello solo preocupaba a Jack Wu. Sentía que su majestad se estaba distanciando y temía que llegase el día en que descubriera los sobornos que le enviaban. Tampoco sabía cómo acercarse a él. Repentinamente apareció Yun Rae, que al preguntar si estaba bien provocó que la marea de emociones reprimidos en su pecho se desatara y terminara llorando. Así que le contó sus preocupaciones. Yun Rae le pidió los nombres de las personas que le enviaban esos regalos. Entonces Jack Wu le pidió 3 días para pensarlo. Durante este tiempo discernió si era correcto confiar en el juez. Solo lo tenía a él para ayudarlo con ese asunto ya que el emperador no podía enterarse. ¿Y si se enojaba? No. Él conocía que desde su posición como eunuco no podía tratar con tanta confianza a su majestad e ir a quejarse con él. Aunque esto era lo que quería Li Yeon, si el chico le contara sus preocupaciones se lo resolvería en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez así podía dejar de fruncir el ceño y suspirar desconsolado. Sabía que se debía a la diferencia de posiciones, pero solo lo tenía a él, debía confiar. No soportaba verlo tan triste. Al mirarlo retirarse tras una reverencia, se levantó y lo siguió para hablar con él. En ese momento Jack Wu se reunió con el juez para entregarle la lista. Parecía que él era el único que podía auxiliarlo con esta crisis. No anticipó que el emperador los descubriría en pleno acto. ¿Por qué están aquí solo los dos? ¿Qué están tramando? Entonces Jack Wu intentó justificarse, pero Li Yeon le reclamó que si tenía algo que decir solo tenía que ir a contárselo. ¿Por qué confiaba en un hombre que apenas podía con su propia vida? Y desató su furia con el juez, aclarándole que el eunuco le pertenecía. Inmediatamente todos fueron a ver lo que sucedía en el patio, dando paso a todo tipo de chismes. Abrumado por la situación, el eunuco se desmayó alarmando a Li Yeon. A la mañana siguiente Jack Wu observó que se encontraba en la habitación de su majestad, quien estaba sentado a su lado. El emperador le dio una taza con medicina causando que el chico llorase conmovido por su bondad, y luego dijo: Su majestad. Realmente morí y ahora estoy en el cielo. Esto enojó a Li Yeon, que había malinterpretado sus palabras. ¿Acaso pensaba que le daría una sustancia para matar? Si bien no había ido al cielo, próximamente lo enviaría directo a ese lugar. Le ordenó que se desnudara porque lo iba a llevar al paraíso. Luego de envolverse en un acto íntimo que ambos disfrutaron, Jack Wu tomó un baño mientras analizaba los acontecimientos pasados. A raíz de lo sucedido le asignaron una habitación en el palacio de su majestad. Al día siguiente escuchó terribles noticias. La emperatriz viuda estaba en el palacio. Solo era cuestión de tiempo para que los rumores llegaran a sus oídos. Esto lo hacía sentir extremadamente culpable. No pasó mucho para que la emperatriz viuda lo convocara. En cuanto la vio hizo una profunda reverencia.
La mujer preguntó sobre los rumores que rondaban en el palacio acerca del emperador. Llorando, Yukwa le solicita echarlo del palacio para liberar las cargas de su majestad. ¿Pero qué pasaría si el emperador se entera que dejó el palacio? Entonces Yukwa le dijo que podría hacerlo pasar por muerto. Solo así su majestad volvería a ser el mismo de antes y los rumores cesarían. La emperatriz viuda le preguntó si esos eran sus verdaderos sentimientos. Y tras obtener una respuesta afirmativa volvió a cuestionar si pensaba así, y que tenga en cuenta que Lee Yeon estaba detrás de él. Lee Yeon lo arrastró fuera del palacio, dejando a su madre en medio de una atmósfera divertida. Hace mucho sabía los gustos peculiares de su hijo. No tenía ningún problema con ello. Solo quería saber qué clase de persona es el eunuco que lo tenía tan encantado. Poco después, ya estando en un lugar más privado, el emperador no pudo evitar dejar en evidencia su molestia. Sin embargo, la opinión popular era un asunto importante. A Jack-woo le preocupaba que la reputación de su majestad sea manchada por su culpa. Además había otras razones por las que quería huir desesperadamente, pero no tenía la cara para decirlo. Lee Yeon le pregunta por qué no es sincero. Y ante tanta presión terminó gritando que su es muy grande, lo demasiado profundo, y le es muy difícil sobrellevarlo. Consternado por su repentina confesión, se dio la vuelta y le dio permiso para irse. Todo podía controlarlo, excepto su tamaño. Eso no podía cambiarlo. Si se quería ir del palacio, podía hacerlo. ¿Cómo podía retenerlo? Su actitud desconcertó al chico. Usualmente el emperador siempre iba hacia él. Esta es la primera vez que le daba la espalda y le dejaba elegir por su propia cuenta. Pero en el fondo Lee Yeon dudaba de su decisión. Aunque sus temores no duraron mucho tiempo. Una mano delicada lo tomó de la manga de su túnica, y con el rostro sonrojado Yukwa le dijo que se quedaría, haciendo palpitar el corazón de Lee Yeon. Por otra parte, el príncipe heredero Ji Seok, a sus 7 años podía manejar su vida diaria sin necesitar a sus padres. Además, con el tiempo se había dado cuenta que ese par tenían una relación poco común. Aunque querían reflejar que eran una pareja enfrente de él, Ji Seok notaba que eran más amigos que otra cosa. No se sentía mal, se sentía orgulloso de que sus padres son especiales. Lo que le preocupaba era la persona al lado de su padre. Pensó que quizás se trataba de un militar o algo parecido. Pero en cambio tenía a un eunuco con actitud sospechosa cerca de él. Inspirado en su deseo de descubrir las intenciones de ese chico hacia su padre, se escabulló para buscarlo. No pensó que terminaría perdido en un lugar tan desolado. Hasta que un joven eunuco se acercó preguntándole si buscaba al emperador. Por su actitud Ji Seok supo que se trataba de la persona que estaba buscando. Pero al notar su amabilidad al limpiarle los mocos de la nariz, un acto que nunca nadie había hecho antes, pudo quedarse tranquilo. El chico es una buena persona. Desde que Yukwa decidió quedarse en el palacio, su relación con su majestad había cambiado. Se había acostumbrado a su presencia. Usualmente tomaban una caminata juntos, admiraban las flores, y platicaban de temas variados. Le gustaba verlo sonreír y compartir estos pequeños momentos íntimos juntos. Empezaba a ser consciente de sus sentimientos por su majestad, lo que le impedía encararlo con naturalidad. Le daba vergüenza que con tan solo verlo se sonrojaba escandalosamente, así que empezó a evitarlo sin medir las consecuencias. Naturalmente Lee Yeon no soportaba su actitud distante. Y en un arrebato provocado por la ira se manchó de tinta. Yukwa acudió de inmediato para limpiar el desastre, sonrojado por su cercanía. Fue por esta razón que el emperador le indicó que a partir de ahora él sería quien le ayudaría a alistar su ropa. Pero esta era una tarea difícil para el chico. Mirar su cuerpo desnudo lo calentaba a tal punto de hacerle temblar las piernas. Y Lee Yeon aprovechaba cualquier brecha para tocarlo y mostrarle afecto. Para el emperador, la actitud extraña de Yukwa solo podía traducirse a que por fin se había enamorado de él. Pero si el muchacho se jactaba en huir apenas terminaba su trabajo, entonces él crearía más momentos para estar juntos. Una noche, mientras Jack-woo caminaba con su hermano, este último le preguntó cuánto tiempo mantendría su actitud. El emperador resolvió el problema de los sobornos y arregló que disminuyeran la carga de trabajo en cuanto a limpieza. ¿Por qué no trataba ser más amable con él? Para Jack-woo las cosas no eran tan fáciles. Darse cuenta de sus sentimientos le hizo notar que ellos no eran personas comunes. Lee Yeon es el emperador, mientras que él, ni proviene de una buena familia, ni tampoco es bonito, ni mucho menos es una mujer. Ni siquiera podía ser una concubina. Él nunca había oído sobre que el juguete favorito de su majestad se convirtiera en el amor de su vida. Y si seguía siendo feliz ilimitadamente podría volverse codicioso. ¿Y si el emperador se cansaba de él?
Entonces, ¿qué debía hacer? Solo podía crear buenos recuerdos en tanto estuviera a su lado. Esta plática privada, en la que Yukwa desnudó su corazón y reveló sus verdaderos pensamientos, fue escuchada por Lee Yeon. Resulta que mientras buscaba formas de sorprenderlo durante el día con la intención de fomentar su relación, Yukwa ya estaba creando recuerdos para cuando se separasen. Con voz firme le ordenó al otro chico alejarse y cuidar que nadie se acerque. En cuanto se quedaron solos se burló amargamente de sus palabras, y le preguntó desde cuándo pensaba así. ¿Realmente estaba esperando en cuánto tiempo su interés por él decaería? Pero Yukwa le dijo que no era eso, simplemente asumió que en algún momento sucedería. ¿Crees que solo soy una vaca que recoge hierba de primavera? Pero Yukwa le dijo que tenía la edad para llamarse hierba de primavera. Su respuesta solo indignó aún más a Lee Yeon. ¿Realmente pensaba que solo estaba con él porque es joven? Pero no era así. Sinceramente Yukwa creía que, aunque un matrimonio común y corriente con el tiempo podría enfriarse y la amistad podría volverse odiosa, aún así la pareja puede continuar viviendo juntos. Pero si una persona es odiada por el emperador, las cosas son muy distintas. Esa persona solo podía conformarse con ser rechazado. Y se preguntaba si él sería capaz de seguir a su lado aún cuando fuese ignorado. Es una tontería que un esclavo como él desee toda la vida de su majestad. Lee Yeon sintió el peso de cada una de las palabras del chico que tenía enfrente. Eres la primera persona que me aplasta de esta forma. Y tienes una habilidad increíble que te hace sentir que te dan una bofetada. Pero para Yukwa le era imposible pensar que sería amado para toda la vida por el emperador, y esta duda le rompía el corazón a Lee Yeon. Le entristecía que hablara de crear recuerdos para cuando su relación se enfriara y se distanciaran. Prácticamente le estaba asegurando que su afecto se acabaría eventualmente. Pero si se alejaba tan abruptamente, entonces ¿cómo pensaba crear esos buenos recuerdos de los que tanto habla? Si iban a dedicarse a crear memorias, para empezar, debían deshacerse de la sala de inclinación. No había ninguna necesidad de elegir con quién compartiría su cama si solo iba a tener intimidad con él. Y para continuar debían realizar la ceremonia de sucesión del príncipe heredero. Ante tales disparates, Yukwa se alarmó y entre lágrimas le dijo que parase, que se había equivocado. ¿Pero por qué lloras?, le dijo Lee Yeon. ¿Quién es el que quería llorar en una situación como esta? Fue en ese instante que Yukwa se dio cuenta, viéndolo con esa apariencia desconsolada, de que los sentimientos de su majestad no eran ligeros. Entonces se acercó y lo besó. Realmente me gustas mucho. Me emocioné cuando lo vi durante el día y tenía miedo de que mi corazón explotara y muriera. Emperador, estamos afuera. Cuando entremos al palacio. No dijo más nada. Lee Yeon entendía perfectamente el significado de sus palabras. Y sus ojos brillantes decían mucho más que su boca. Esa noche fue la primera vez que Yukwa se entregó a él con una dedicación absoluta. Muchas cosas entre ellos habían cambiado. Así que así se sentía compartir la calidez de la intimidad con la persona que amas. Y aunque su amante seguía siendo tímido y le costaba tomar la iniciativa, no se negaba a aceptarlo y le repetía al oído que no quería que ese momento acabase nunca. Estaban completamente enamorados el uno del otro. Por supuesto, a partir de esa noche se volvieron una pareja muy apasionada. Tanta era la alegría del emperador que hasta los ministros se quedaban anonadados. Claro que todos sabían la razón detrás de su dicha. Incluso las damas imperiales eran conscientes de las noticias, y en silencio, apoyaban con profunda sinceridad la relación de su majestad. Compartían su alegría. Ambas habían disfrutado de ver al emperador actuar como un mendigo para capturar el corazón de su amado. Y disfrutaban de ver a ese hombre naturalmente rígido convertirse en un completo niño juguetón con el chico. Definitivamente la pareja estaba completamente enamorada. Sus muestras de afecto casi las dejaba ciegas. Sin embargo, el emperador ya había notado su presencia desde hacía mucho tiempo, y las había avergonzado a propósito. Aunque sus acciones eran sinceras. Actualmente los rumores en el palacio dicen que el emperador es un ángel y un tonto. Aunque tal bendición solo iba dirigida hacia su querido eunuco.